Bienvenidos al curso de elaboración de documentos administrativos, primera parte. Es claro que tanto los ciudadanos como los empleados del Estado se encuentran a diario en contacto con los documentos administrativos y que la función primordial de estos es comunicar la actividad estatal. Por lo mismo, es necesario cumplir con ciertos criterios que hacen principalmente a la eficacia y a la eficiencia en la elaboración de tales documentos. En esta primera parte vamos a desarrollar el concepto de documentos administrativos, sus características, precisión, claridad, brevedad y formalidad, coherencia y cohesión en la redacción de los documentos y los tipos de documentos administrativos como nota, memorándum, circular y sus estructuras. Vamos a comenzar con el concepto de documentos administrativos. Los documentos administrativos son los textos producidos en el marco de las intervenciones de decisión y o gestión de los funcionarios y agentes de organismos públicos que hacen posible la comunicación de la actividad administrativa tanto interna como externa. Algunos ejemplos de estos son el memorándum, la circular, notas, normas, cédulas de notificaciones, etc. Continuaremos con las funciones. Básicamente, los documentos administrativos tienen dos funciones importantes, la función de constancia y la función de comunicación. ¿Qué significa la función de constancia? Quiere decir que el documento se constituye como un soporte material que garantiza la pervivencia, la conservación de los actos y su posibilidad de mostrar su existencia. En cuanto a la función de comunicación, decimos que los documentos administrativos sirven como medio de comunicación de los actos de la administración, tanto interna, es decir, entre las unidades que componen la organización administrativa, como externa, de la administración con los ciudadanos y otras organizaciones. Por otro lado, vamos a pasar a ver las características de estos documentos. Las características que deben poseer en su mensaje es precisión, claridad, brevedad y formalidad. ¿Qué significan todas estas palabras? Bueno, vamos a empezar conceptualizando a la precisión. Precisión significa utilizar las palabras que comunican exactamente lo que se quiere decir. Es la necesidad y obligación de exactitud y concisión a la hora de ejecutar algo. Por otro lado, la claridad es un elemento fundamental de las características de los documentos administrativos y denota que lo redactado en el texto se pueda comprender rápidamente a simple lectura, con elaboración de oraciones y párrafos con lenguaje sencillo y siguiendo un orden lógico. En cuanto a la brevedad, hace referencia a elaborar párrafos cortos con la información pertinente. Hay que tener en cuenta el uso adecuado de los signos de puntuación, el punto y seguido y el punto y coma. Por otro lado, en relación a la formalidad, es emplear el idioma al nivel adecuado para este tipo de comunicaciones, evitando utilizar tecnicismos innecesarios. Además de estas características, es importante hacerse algunas preguntas. Estas preguntas se pueden hacer de forma anterior a la escritura del texto, que es lo recomendable, o de forma posterior si ya hemos elaborado el documento y queremos saber si cumple con la finalidad o si el mensaje está claro. Algunas de estas preguntas a tener en cuenta es qué es lo que se quiere comunicar, por qué, para qué, a qué sujeto o público está dirigido. Entonces, a tener en cuenta estas preguntas que pueden ser de gran utilidad. A continuación, vamos a conceptualizar qué es redactar. Según la Real Academia Española, es poner por escrito algo sucedido, acordado o pensado con anterioridad. Esa redacción debe elaborarse teniendo en cuenta dos conceptos muy importantes como la coherencia y la cohesión. La coherencia es la propiedad textual por la cual los enunciados que forman un texto se refieren a la misma realidad. Para que un texto presente coherencia, sus enunciados han de centrarse en un tema y todas las ideas que surjan como consecuencia deben organizarse de forma secuencial y lógica. Por otro lado, la cohesión es la característica de los textos que implica que sus oraciones o fragmentos estén vinculados entre sí, a través de elementos que establecen las relaciones semánticas. Gracias a la cohesión entre oraciones, el texto puede organizarse y adquiere un sentido. Hay que tener en cuenta que por medio de la cohesión se establece o se determina una relación explícita entre las partes de un texto, teniendo en cuenta los signos de puntuación y palabras de interconexión, como por ejemplo, sin embargo,
después y luego. A continuación vamos a visualizar algunas pautas que nos da el Manual de Estilo de la Procuración del Tesoro de la Nación para poder elaborar textos mucho más claros y concretos. Algunas pautas a tener en cuenta, que no se van a desarrollar todas en la diapositiva, después en el material lo pueden encontrar. El Manual de Estilo de la Procuración del Tesoro de la Nación expresa que los textos deben ser claros, es decir, comprensibles para sus destinatarios. Por lo mismo, es que deben redactarse pensando quién va a leer lo que se escribe y, en lo posible, figurándose un lector desinformado. Asimismo, expresa que los textos, para que sean comprensibles, deben ser escritos con claridad. Esto quiere decir con hilación, en lenguaje sencillo, directo, conciso y concreto. Por otro lado, otras de las pautas que nos brindan y hay que tener en cuenta es que deberán evitarse giros sobreabundantes, rebuscados, confusos y el abuso de la jerga jurídica, si no es necesario. Asimismo, también evitar repeticiones de palabras en fragmentos de escritura cercanos, salvo que el reemplazo de esa palabra por un sinónimo afectara la claridad del párrafo o del texto. Habiendo realizado estas aclaraciones y algunas pautas sobre la redacción, vamos a pasar a qué tipos de documentos administrativos vamos a trabajar en esta primera parte. Vamos a trabajar la nota, el memorándum y la circular. Vamos a comenzar con la nota. Vamos a decir primero que nada que la nota tiene, de acuerdo al contexto, un diferente concepto, pero básicamente lo importante de la nota es que busca comunicar algo. Tenemos que el decreto reglamentario de elaboración de proyectos de norma, el decreto 1449 del 2000, define la nota. Es la comunicación dirigida por el titular del Poder Ejecutivo al presidente de la Honorable Legislatura Provincial, exponiendo los fundamentos en los que el Poder Ejecutivo funda la necesidad de la sanción del proyecto que remite, solicitando su tratamiento en atención al periodo legislativo en que se encuentre la Cámara. Esto es la nota realizada en este contexto. Por otro lado, tenemos la nota de elevación y la nota, vamos a dar un concepto un poquito más amplio que lo vamos a desarrollar ahora. Cortito, pero un poco más amplio. La nota de elevación es el escrito por el cual se inicia la actuación o el expediente administrativo. Y por otro lado, vamos a decir que la nota es aquel documento administrativo por el cual se comunica y se intercambia información referente a un área. La nota puede ser de carácter externo o de carácter interno. Si decimos que es de carácter externo, es cuando se dirige a un receptor que se encuentra fuera de la administración pública, o cuando decimos que es de carácter interno, es cuando se dirige a un receptor dentro de la administración pública. Vamos a desarrollar la estructura o la organización de los párrafos de una nota. Básicamente podemos organizar o elaborar la nota en tres partes. Una primera parte sería el tema, la segunda sería el fundamento y la tercera sería el saludo. Vamos a desarrollar cada una de esas partes. En el primer párrafo debemos redactar el pedido o la solicitud de dicha nota, en la cual deberá constar claramente los objetivos del emisor y cuál es la temática central de la nota, de forma clara, concreta y breve. Por otro lado, en la segunda parte o segundo párrafo debemos desarrollar el fundamento de dicha solicitud. Es donde deberán expresar los fundamentos de dicho pedido, los cuales deben ser expuestos de forma ordenada y progresiva sin realizar valoraciones personales, tratando de no perder de vista lo que se quiere comunicar. Y un tercer párrafo o tercera parte donde se deberá consignar el saludo. El saludo debe ser sencillo y utilizando la palabra atentamente, que será precedido de una coma y se cerrará con la firma del solicitante, finalizando la oración. A continuación veremos algunos parámetros de redacción que nos van a servir para poder elaborar el documento. En este caso, la nota. Como emplear formas de tratamiento señor, señora, señorita, deben ir abreviados con mayúscula inicial. En cuanto a los títulos, si están abreviados, irán con mayúscula inicial y acá en pantalla ven algunos ejemplos. Los nombres de los meses del año y días de la semana se escriben en minúscula inicial.
Los términos de cortesía o de respeto deberán emplearse sin excesos, evitando la adulación. Este último es muy importante porque es el criterio gramatical que debemos definir al comienzo de la nota para no elaborar en distintas personas la misma. Y ahora vamos a pasar a ver los elementos y estructuras de una nota. Acá tenemos un modelito de nota donde tiene enunciado algunos elementos que debe contener una nota. El membrete, la fecha y el lugar, la numeración, la referencia, es decir, una breve reseña del objeto de la nota, el destinatario, el mensaje, que acuérdense, recuerden las tres partes del mensaje para que la nota contenga un mensaje claro, concreto y eficaz. Debe haberse elaborado con esas pautas que ya lo tratamos con anterioridad. El saludo, que lo pueden ver ahí en pantalla, y la firma del interesado. En el caso de que tenga sello, bueno, también el sello. Vamos a pasar ahora al memorándum. El memorándum, antes que nada, es un escrito breve. Sirve para comunicar recomendaciones, indicaciones, instrucciones o dar aviso o recordar algún evento. Las características principales de este documento es que son documentos flexibles, prácticos, breves y directos que pueden ser dirigidos a una persona determinada o a varias personas indeterminadas. Vamos a ver un modelito de memorándum. En pantalla tenemos un modelito de memorándum que tiene algunos elementos descritos y básicamente todo el resto del memorándum está resaltado, con una línea amarilla que permite separar las partes de tal documento. Algunos de los elementos es el membrete, que bueno, ya lo explicamos anteriormente. En este caso, en el encabezado se va a ubicar la palabra memorándum y la numeración del mismo. Luego se va a consignar el destinatario, el remitente, el lugar y la fecha. Y en cuanto al mensaje, va a variar de los anteriores documentos porque cada uno tiene una finalidad distinta. Ya habíamos dicho qué es el memorándum y cuál era su finalidad, digamos, dentro del mismo concepto. El mensaje tiene que tener características generales como han tenido los otros, que deben ser preciso, claro, haciendo mención al derecho que se invoca si es necesario, la fórmula de cortesía como despedida y la firma del interesado. Un poquito más explicados, después los van a encontrar en el PDF que se adjunta a la plataforma. Y ahora vamos a pasar a explicar el último documento administrativo de esta parte, que es la circular. Y bueno, y en cuanto a la circular es el medio de notificación por el cual un órgano superior imparte órdenes a los inferiores y en principio genera efectos dentro de la administración. El objetivo o propósito de la circular interna es uniformar, regular o establecer un criterio o modalidad en el desarrollo de la actividad de la administración pública, expresar un criterio jurídico o interpretación que un órgano administrativo formula de textos oscuros o dudosos sobre la legislación que se aplica. Vamos a pasar a ver un modelito de circular. En cuanto a los elementos y estructuras de la circular, básicamente son los mismos, siempre va a variar el mensaje que se quiere dar, pero en cuanto al mensaje en este documento vamos a encontrar en una primera parte del mensaje el objetivo o fundamento de la circular y luego se desarrolla la orden o directiva. Y en el encabezado se va a consignar la palabra circular con la numeración. Básicamente los elementos de estos documentos, en cuanto al membrete, en cuanto a los datos que deben consignar relativo al destinatario, al remitente, al lugar y a la fecha, la fórmula de despedida, la firma del interesado, la comparten los tres documentos. Lo que cambia es, en cuanto a la estructura, el encabezado y también el mensaje que quiere comunicar. Como verán, y después lo van a poder constatar en el PDF que está adjunto a la plataforma. Los elementos de los documentos básicamente coinciden en cuanto al membrete, en cuanto al destinatario, al remitente, a la fecha, al mensaje. Son todas cuestiones que deben contener estos documentos.
Dicho esto, espero que el video les haya sido de utilidad.